No sé si llegar. Le había dicho 20 para las 5 y son 20 para las 5. Así que voy a partir. Espero que estén todos. Bueno, entonces la presentación que me tocó a mí, en realidad, está enfocada un poco en la emergencia metabólica. La emergencia metabólica son millones, existen 1000 tipos, pero voy a ir a las más importantes para que la que ustedes tienen que enfrentarse cuando estén trabajando en si surgencia en alguna parte, las que no se le puede pasar. ¿Ya? La primera de todos es vamos a hablar de hipoglicemia y la cetosis diabética, que son las dos emergencias que tienen que ver con el manejo de la insulina y de la glucosa. La hipercalemia y la hipocalemia. La hipoglicemia es súper importante, una patología que es muy tiempo dependiente. El paciente cuando ingresa con hipoglicemia puede tener desde distintos síntomas hasta con muy conciencia. Lo más importante, los pacientes que se ven más afectados son pacientes que tienen riesgo por control de glicemia, que usan insulina o algún hipoglicemiento oral. ¿Ya? Se gatilla generalmente por problemas nutricionales, como habíamos hablado. Pacientes que consumen baja carga de glucosa y hacen ejercicio, puede estar en relación a ajuste de terapia reciente, pacientes que le agregan mayor cantidad de insulina o no, y consumo crónico de alcohol. ¿Ya? Las hipoglicemias se ven mucho más frecuentes en pacientes mayores de 60 años, y cada episodio de hipoglicemia aumenta un riesgo de muerte 3,4 veces más el riesgo de muerte de los pacientes diabéticos. Así que es súper importante que tratar de evitarlos. ¿Ya? Cuando hablamos de hipoglicemia, la etiología existe múltiple. Las hipoglicemias causadas por medicación, que son las más frecuentes, con la insulina y la hipoglicemia oral. También hay hipoglicemias por otras causas secundarias, como un accidente vascular, como un choque cardiogénico, las convulsiones, enfermedades renales, la sepsis pueden producir hipoglicemia. Mucho más frecuente la sepsis produce hiperglicemia, pero puede haber hipoglicemia en estos casos. Tumorales como insulinoma y algunos tipos de fármacos, como los beta-bloqueados, que disminuyen la liberación de insulina por el páncreas. Los síntomas de la hipoglicemia ocurren generalmente bajo 60 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. ¿Ya? Y existen dos tipos de síntomas. Los síntomas en relación directa con la hipoglicemia, que son los síntomas generalmente, como se dicen, síntomas glucopénicos, en relación al sistema nervioso central. Compromiso en el sistema nervioso central, el paciente puede estar extraño, confundido, incluso puede llegar al coma. Y además puede haber síntomas focales. Es importante que sepan esto. Los pacientes con hipoglicemia pueden focalizar como si estuvieran cursando con un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, todo accidente cerebrovascular de entrada debería tener una glucosa. Y pueden producir convulsiones asociadas también. ¿Ya? Y otros síntomas que son los síntomas más importantes, que son los que pueden llevar a un cuadro un poco más grave, son los síntomas en relación a la descarga adrenérgica, la sudoración, por ejemplo, las taquicardias, que puede darse siendo una taquicardia inusual, pero si la descarga adrenérgica es mucho, puede ser una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, y el temblor en relación a la adrenergia. Ya, es súper importante, la hipoglicemia, el manejo es súper simple, es glucosa. ¿Ya? Existen dos tipos de tratamiento. Está, lógicamente, cuando el paciente tiene síntomas leves, se recomienda usar el consumo oral de alimentos con alto nivel de glucosa. ¿Ya? Si los síntomas ya son moderados o son severos, el paciente, porque no puede digerir azúcar en ese momento, la idea es iniciar glucosa endovenosa. ¿Ya? Aquí yo puse esto para que tengan un poco ustedes presente la ampolla de glucosa al 30%, que es la que más se usa en estos manejos, porque es glucosa que se pasa endovenosa por vía periférica, y la de mayor dosis, porque para una glucosa de 50 requiere vía central. La ampolla de 20 significa, o sea, 20%, o sea, el 30% significa que son 30 gramos en 100 ml, ¿ya? Y esto significa que los 20 cc que trae la ampolla traen 6 gramos de azúcar, ¿ya? Y esto quiero compararlo con una lata de Coca-Cola normal. La lata de Coca-Cola que trae 250 cc trae 37 gramos de glucosa. Entonces, si ustedes, si quieren comparar la ampolla, tendrán que pasar más de 5 ampollas
6 ampollas para poder llegar a, a lo que corresponde a la botella de Coca-Cola. Si el paciente tiene la vía oral, la glucosa oral es mucho mejor. ¿Ya? Está muy descrito cuando no existe la vía endovenosa, el uso, por ejemplo, de glucagón. El glucagón es súper difícil de conseguir y es súper caro, ¿ya? En teoría, la gente que se maneja con hipoglicemia en domicilio deben adquirirlo, pero la ampolla cuesta alrededor de 50.000 pesos, así que no es algo que tengamos muy disponible, ¿ya? Y es, como les cuento, difícil de conseguir. La hipoglicemia por fármacos existen, es algo muy frecuente de ver, ¿ya? La metformina es súper raro porque la metformina por sí sola no produce hipoglicemia, ¿ya? Ella modula la interacción de la glucosa, que es distinto. Y en cambio, por otro lado, la sulfenilurea, generalmente el más frecuente, lo más frecuente que producen hipoglicemia. Estas hipoglicemias son, como son farmacológicas, los pacientes tienden a recurrir varias veces, ¿ya? Es súper importante entonces que si estamos manejando un paciente que consumió alguna sulfa, tenemos que dejarlo en observación, ¿ya? Observación por lo menos 24 horas. No puedo llegar y mandar al paciente directamente a domicilio, porque si es en relación a la sulfa, una sobredosis de sulfa va a generar mayor, que el paciente va a estar haciendo hipoglicemias de rebote, ¿ya? Esto aumenta en estos pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes que iniciaron recién con los medicamentos o que tomaron, como ya les digo, la sobredosis, ¿ya? La insuficiencia renal es porque deja dando vuelta más tiempo el fármaco en el cuerpo, dando vuelta. Ya. Por otro lado, las hipoglicemias que se usan en pacientes diabéticos tipo 1, como les digo, el manejo domiciliario con glucagón es una de las causas de los familiares entrenados. Se ha visto que la gente no se atreve mucho a reaccionar usando el glucagón. En este estudio, un estudio mostró que de 100 personas que se entrenaron, el 42% se sentía capaz de utilizarlo en casa. Por lo tanto, no es una herramienta que se use muy frecuentemente también, ¿ya? Las hipoglicemias por diabetes tipo 1 son hipoglicemias en relación a la sobredosis de insulina, y por lo tanto, esos pacientes, su insulina va a durar poco tiempo, no tanto como la sulfonilurea, como les comentaba, y por lo tanto, estos pacientes, una vez que se resuelve la hipoglicemia, podrían darse de alta, ¿ya? Es importante a estos pacientes no solo darle glucosa endovenosa, sino que reiniciar la alimentación oral, porque la alimentación oral da mucho mayor carga de glucosa y eso va a manejar, evitar el rebote. Existen también hipoglicemias, que es un poco más anecdótica, la hipoglicemia en pacientes no diabéticos, ¿ya? El hiperinsulinismo, como en pacientes con cirugía bariátrica o pacientes vagotomizados, pueden generar una descarga de insulina postprandial mayor a la que el paciente se alimenta y por lo tanto hacen hipoglicemia. Por otro lado está la hipoglicemia en pacientes que tienen baja producción de glucosa, o sea, pacientes con insuficiencia hepática. Es muy frecuente que ellos empiezan a disminuir la conversión de glucógeno en glucosa, y están los pacientes con ayuno prolongado, ¿ya? Y por otro lado también está la hipoglicemia fáctica, que son intentos suicidados. Gracias a Dios no es algo muy frecuente, pero se puede distinguir de una hipoglicemia en relación a insulina endógena por los niveles de péptido C. Que los niveles de péptido C, el paciente que se suicida, que usa insulina exógena, no deberían tener elevado. ¿Ya? Eso es como la hipoglicemia, ¿ya? Con la cetoacidosis diabética, por otro lado, es eh, una clásica presentación de pacientes que debutan por diabetes, ¿ya? Es muy común en diabetes tipo 1 y es raro en diabetes tipo 2 sola, especialmente en pacientes tipo 2 que ya llegaron a tal nivel de que su insulina genera tanta resistencia que los pacientes se comportan como tipo 1. ¿Ya? Aparece a las horas después de que se gatilla, y gracias a Dios, pese a que es una patología que llega como un paciente, pueden llegar muy graves, siendo una mortalidad bien baja, porque el tratamiento es muy agradecido el tratamiento del paciente. Fisiológicamente, se produce que el paciente presente un déficit de insulina absoluto o una resistencia absoluta, como les contaba los tipos 2, ¿ya? Que activan la neoglucogénesis. La insulina aumenta la producción de glucosa, el paciente hace hiperglicemia, ¿ya? Pero esas hiperglicemias no son capaces de las células de procesar esa glucosa, y por lo tanto tiene que generar otras formas de producir ATP. Por lo tanto empieza a generar cuerpos cetónicos, que es tomar proteínas o tomar ácidos grasos y convertirlos en cuerpos cetónicos para poder nutrir las células, especialmente las células cerebrales, ¿ya?
También la hiperglicemia aumenta la reabsorción renal, y eso aumenta aumenta la diuresis en el fondo, produce diuresis osmótica, y con la diuresis osmótica el paciente tiende a deshidratarse, ¿ya? Además, produce una diarrea osmótica por disfunción pancreática, y esto asociado también a los vómitos y a la mala tolerancia oral del paciente, porque se siente mal como está general, aumenta la deshidratación, ¿ya? Y por otro lado, la misma diuresis osmótica también hace pérdida de electrolitos. Importante la pérdida de potasio, ¿ya? Y de sodio, ¿ya? Y estos son las tres las tres ramitas que se producen en la cetoacidosis: la deshidratación, los cuerpos tónicos y la pérdida electrolítica, que tenemos que ir a tratar directamente, ¿ya? Los síntomas de la cetoacidosis, por ejemplo, lo más frecuente y lo más conocido como las clásicas, las 4P de la cetoacidosis: la polidipsia, la poluria, la polifagia y la pérdida de peso. Además de esto, se puede agregar debilidad, visión borrosa, y el compromiso general que ya le hablé, el vómito, la náusea y un poco de dolor urinario, ¿ya? Es característico de estos pacientes la respiración acidótica o respiración de Kuhn-Moll, esta respiración que es amplia y veloz, ¿ya? El paciente respira grandes volúmenes y de alta frecuencia, y eso significa que está tratando de compensar la acidosis botando CO2, ¿ya? Lo otro es la taquicardia, también en relación a la deshidratación, puede estar hipotensión y ortototismo en lo mismo. Y lo otro también descrito es el alto cetónico, ese olor como, que es clásico del paciente diabético, descompensado. Ya, entonces, cuando nos enfrentamos a este paciente, tenemos que hacer el estudio. Primero, el estudio es súper importante, los electrolitos, ya, como yo le decía, producen pérdidas de sodio y pérdida de potasio, ya. Los pacientes por hiperglicemia muy alta pueden generar una falsa hiponatremia que hay que corregir. Ahí está la fórmula para que lo tengan, en verdad, algo que están casi todos los celulares, así que no hay que aprenderse. Y lo otro es la falsa normocalemia, que los pacientes por el chip de acidosis, que el protón entra a la célula, el potasio sale de la célula, y en el fondo uno cree que tiene el potasio normal, ¿ya? Lo otro es la acidosis compensada o no, depende de la respiración. La glucosa tenemos que ir a pensarla. Con glucosa de 350 existe probabilidad de ser una cetoacidosis, pero no lo descarta. Existe pacientes con menos de 350 que igual tienen cetoacidosis. De hecho, el estudio sobre 220 ya debería pensar a enfocarse en cetoacidosis, sobre 220 de glucosa. Los cuerpos cetónicos que se pueden estudiar en sangre y en orina son mucho mejores los de sangre, porque los de la sangre no hablan del momento actual, en versus los de la orina, que hablan un poco ya de lo que puede haber estado. Y mirar con los laboratorios es importante ver la función renal para ver cuán deshidratado está el paciente. Descompensantes de la cetoacidosis de pacientes diabéticos que se descompensan y producen cetoacidosis, hay que buscar los sospechosos de siempre. En este contexto tenemos las infecciones, puede ser neumonía y la pielonefritis, que son las más frecuentes, pero cualquier infección puede descompensarla. La falta de adherencia farmacológica, los pacientes que por algún motivo dejan de inyectarse insulina. Está importante el uso de corticoides, generalmente corticoides en altas dosis, y uso reciente de beta bloqueo o bloqueadores de canales de calcio, ya que inhiben la liberación de insulina por las células beta de páncreas. Está cualquier realidad tipo de CIRS, no es solamente el CIRS infeccioso, por ejemplo la pancreatitis, o algún infarto o un accidente cerebrovascular. En verdad, hay que buscar la causa en todo paciente cetoacidótico descompensado, ya, porque la cetosis no se va a producir porque sí, sino generalmente hay un factor atrás que lo produce. ¿Ya? Criterios de diagnóstico de cetoacidosis. Tenemos tres niveles de cetoacidosis. Está la cetoacidosis leve, la cetoacidosis moderada y la severa. ¿Ya? Esto depende mucho del pH y del bicarbonato, ¿ya? pH no tan bajos, hasta 7,25, esto según la última guía de LADA, hasta 7,25 se consideran leves. pH entre 7,25 a 7,0 son moderados, y bajo 7,0 ya son cetoacidosis severas, que se relacionan con bicarbonato bajo 10, ¿ya? Es súper importante, aquí yo les marqué, que toda cetoacidosis por criterio tiene que tener cuerpos cetónicos positivos en sangre, ¿ya? Y lo otro es también, bueno, esto no es criterio, pero es parte un poco que se relaciona, es el estado mental. Los pacientes generalmente cuando vienen con cetoacidosis leve vienen alerta, y los pacientes que ya están con cetoacidosis severa vienen en coma, comprometido de conciencia, ¿ya? Entonces, esto es un resumen bien amplio un poco del manejo de cetoacidosis, porque esto tiene mucho más detalles, pero quiero un poco que se quede la idea de lo que tienen que hacer en la primera atención.
ustedes se enfrentan inicialmente al paciente. Le voy a pedir los exámenes y inicialmente lo primero que tengo que hacer es volemizar al paciente. Como les contaba, estos pacientes se deshidratan y es súper importante volver a reponer el estado volémico del paciente. Esto es 20 a 30 ml por kilo ingreso de suero fisiológico al 9%, al 0,9. ¿Por qué? Porque uno se estima que para obtener una situación de partida hay 6 litros de agua en déficit. Entonces, por lo menos, yo tengo que reponer esto inicialmente en la primera hora. Y una vez que esté volemizando, ahí pues voy a empezar a hacer un poco el ajuste más preciso, más dato por dato. En este contexto, ir a buscar el potasio. El potasio es lo primero que voy a fijar. Si el potasio está normal, tengo que administrar potasio e insulina. Si el potasio está bajo, voy a administrar solamente potasio y no insulina. ¿Por qué? Porque la insulina baja más el potasio. Por lo tanto, si el potasio está bajo, es peligroso administrar insulina porque puede bajarlo más. Entonces yo espero llegar a un potasio normal para poner insulina nuevamente. Y si el paciente está hipercalémico, si el potasio está alto, yo puedo administrar insulina sin tener que administrar potasio inicialmente. Eso es lo mismo lo que vemos acá. ¿Ya? Vemos cómo vamos los 3 niveles, implementar sí o no con insulina. Y una vez que tenga el potasio ya evaluado, ahí, si tenga seguro de partir insulina, la insulina se puede partir en 0,1 unidad por kilo hora, eso dependiendo según la guía, y otras guías que son 0,15, ¿ya? Inicialmente también está la discusión de si se administra un bolo de 0,1 y después se deja una BIC de infusión de 0,1 kilogramos por hora. Se ha visto que la infusión versus el bolo, y si, bolo más infusión no cambia mucho, por lo tanto la forma más simple es mantener una BIC, una bomba de infusión continua de insulina en esa dosis. ¿Ya? Y el bicarbonato, que uno tiende a creer que es muy útil en la cetocidosis, no cambia mucho y de hecho puede empeorar los cuadros en pacientes que no son tan graves. Por lo tanto, el bicarbonato está reservado para pacientes que tienen pH menos 6,9. Ya pacientes muy asiáticos, o sea, cetocidosis severa. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan de cetocidosis, como la parte más global. Después el manejo, como les contaba, un poco más específico, pero yo creo que lo que primero tienen que hacer es el manejo de entrada de estos pacientes. ¿Ya? Y hablando un poco ahora de los electrolitos que tienen mucho que ver con el manejo de la cetocidosis, como les comentaba, la hipercalemia es el trastorno hidroelectrolítico más peligroso de todos, ¿ya? Porque es el que genera arritmias cardíacas y el que produce mortalidad mayor, ¿ya? Es un trastorno frecuente de ver. El 8% de los pacientes que se hospitalizan tienen algún momento de hipercalemia, y de los pacientes de este grupo, el 52% es generalmente pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, o sea, en pacientes que están en diálisis. ¿Por qué se producen? Causas, tenemos múltiples. La más frecuente, como les decía, la insuficiencia renal. También los pacientes con insuficiencia cardíaca producen hipercalemia. Los pacientes que utilizan algún diurético ahorrador de potasio, o sea, espironolactona, dielta C, o sea, hidroclotacida, perdón. Por el otro lado, tenemos los pacientes con los usuarios de IECA o algún hiperaldosteronismo primario o secundario. Y también es súper importante los pacientes que tienen catabolismo aumentado. ¿Ya? Es una causa, se ve frecuentemente en los pacientes que están haciendo lisis tumoral, por ejemplo. ¿Ya? Los síntomas son súper inespecíficos. Quiero que quede claro en esta diapositiva que si ustedes esperan tener síntomas que les digan que es hipercalemia, no lo van a encontrar, porque son pacientes que vienen con náuseas, con vómito, con presión general, decaimiento, pueden sentir parestesia o debilidad muscular, incluso pueden sentir disnea. Eso no les dice nada, ya puede ser cualquier cosa, ¿ya? Es súper importante diagnosticar la hipercalemia. Voy a ir a eso después a los manejos de la hipercalemia. Les decía, si ustedes esperan ver algo que les diga directamente, no va a ser fácil de pillar. Tienen que sospecharlo en pacientes con riesgo, con factores de riesgo. ¿Ya? Específicamente es, como les digo, la mayoría frecuente de los pacientes con insuficiencia renal. Por lo tanto, en ellos hay que siempre evaluar el potasio. ¿Ya? Esto se lo pongo porque es como una neurotecnia súper fácil. Potasio altera al corazón y el sodio activa a nivel de neuronas, ¿ya? Esos son como todos los problemas eléctricos que se producen cardíacos tienen que ver con el potasio. El paciente, en cambio, el sodio mucho más para el nivel del sistema nervioso central.
Ya, estaba hablando de este. Ya, ¿cómo vamos a clasificar en la hipercalemia? Bueno, la hipercalemia es como el efecto más peligroso, les digo, es parte del corazón. Ustedes ven que entre más hipercalemia haya, más se va alterando el ritmo, produciendo producir fibrilación ventricular, el ritmo que se conoce como onda sinusoidal, ¿ya? O incluso taquicardias ventriculares también, ¿ya? Por lo tanto, los niveles de potasio se relacionan con esto, también se relaciona la velocidad de adquisición, que también es muy importante. Una hipercalemia leve está entre 5 y 6,5, ¿ya? Esto es generalmente lo que vamos a ver en estos pacientes son una onda T picuda en el electrocardiograma. Si el paciente tiene una hipercalemia un poco mayor, moderada, hasta 7,5, ya se empieza a perder la onda P y sobre 7,5 empiezan a aparecer las arritmias malignas que yo les comentaba, ¿ya? Entonces, para manejar la hipercalemia tenemos varias medidas. Existen las medidas rápidas, que vamos a utilizar en nuestras urgencias, y las medidas lentas, que no son de urgencia porque su efecto es mucho más retardado. Rápidamente, me sirve la insulina, me sirve el salbutamol y la diálisis. ¿Ya? La diálisis ayuda a limpiar todo. En cambio, las lentas, como la furosemida, que de hecho no se recomienda para mejor de hipercalemia porque su efecto es muy bajo, y están también las toxinas de intercambio, como el calaxalate, y la de osmótica, que se puede producir incluso con manitol. Pero estas cosas no son de urgencia, como les digo, su efecto es tardío, están más centradas en la eliminación de potasio. En cambio, las medidas rápidas, que las que nosotros utilizamos, están mucho más centradas en el chip del protón potasio, ¿ya? Eh, Recordemos entonces, para manejar esto, tenemos varias cosas que hacer primero. El tratamiento de urgencia, primero va a ser estabilizar membrana. Eso significa que ese electro que ustedes les mostré que estaba alterado, vamos a disminuir la alteración, vamos a cambiarlo a un electro normal, porque el paciente ya no se le va a afectar los miocardiocitos por el potasio tan alto. Y para eso nos sirven dos medicamentos, el gluconato de calcio y el cloruro de calcio. El gluconato de calcio, la ampolla es de 1 gramo y se puede pasar endovenoso por vía periférica. En cambio, el cloruro de calcio, que la ampolla también es de 1 gramo, requiere un acceso central, un catéter venoso central, ¿ya? El gluconato de calcio se debe pasar en 10 minutos y su efecto dura alrededor de media hora, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes no logran estabilizar, o sea, no logran bajar ese potasio en ese rango, van a tener que aplicar una segunda dosis de gluconato de calcio o una tercera dosis, porque con esto disminuimos el riesgo de las arritmias malignas, ¿ya? Y por el otro lado, como yo les decía, está el manejo con el chip del protón potasio. Todos se acuerdan que todas las células tienen en su membrana celular una bomba protón-potasio. Si ustedes aumentan los protones por fuera, los protones van a ingresar y va a salir potasio, y al revés, si ustedes aumentan el potasio por fuera, va el potasio a ingresar a la célula y va a salir protón, ¿ya? Para esto tenemos dos formas de estimular esta bomba. Está con la insulina y con el salbutamol. El salbutamol hay que darlo en puff o en nebulizaciones, cuál se le haga más fácil para usted en el caso del paciente que tenga. Y si vamos a dar insulina, es súper importante asociar la insulina con glucosa, porque de esa manera evitamos cualquier hipoglicemia. ¿Ya? Aquí yo les pongo que, para que lo tengan como recuerdo, esto es aproximado, pero una unidad de glucosa, o sea, de insulina, perdón, una unidad de insulina ayuda a disminuir 5 gramos de glucosa. Eso es como, les digo, como una aproximación. No es tan exacto siempre y depende mucho del paciente. Pacientes que usan mucha insulina generalmente son más resistentes y por lo tanto no sucede de esta manera, ¿ya? Pacientes que son vírgenes a la insulina generalmente son mucho más sensibles y esto es como lo que se estima en ellos, ¿ya? Y la receta de cocina, que es la que yo se lo dejo anotado porque me recuerdo a mí que mi pregrado fue bastante tardío cuando me enseñaron realmente a usar los fármacos, entonces me interesa que ustedes lo vean, no es algo que sea que tengan cámaras de memoria, les sirve en algún momento que lo busquen, pero la receta de cocina son que 10 unidades de insulina, entonces van a ayudarme asociado a 500 cc de sobreglucosa al 10%. Esa es como la dosis que se les da, ¿ya? Existen otras formas, pero esta es como la receta de cocina que ustedes tengan, ¿ya? Y como les decía, en pacientes con hipercalemia refractaria o hipercalemia severa que debe bajar rápidamente, en ellos el tratamiento es la diálisis.
A ver qué dicen en el chat. No están hablando de lo mismo. Ya. Y por el otro lado tenemos la hipocalemia, ¿ya? Que pese, el otro era el más grave y este es el más frecuente, ¿ya? Entonces la que te van a encontrar en la mayoría de los pacientes hospitalizados. Se ve en varios niveles, una hipocalemia leve, es entre 3 a 3,5, moderada va a ser entre 2,5 y 3, y bajo 2,5 ya una hipocalemia severa, ¿ya? Igual como el caso anterior, los síntomas son específicos, ¿ya? Cualquier cosa puede ser exactamente una hipercalemia y una hipocalemia, se ven iguales. Estos síntomas no cambian uno versus el otro, así que si yo espero los síntomas nuevamente, como les decía, para poder sospechar el paciente, ya no van a servir. Te respondo una pregunta, ¿ya? Las causas que van a producir esto son, primero, por disminución de la ingesta de potasio, lo que es muy raro porque casi todo alimento trae potasio. Entonces, debería verse un paciente que no está alimentándose en ese nivel. Eh, También está el aumento de las pérdidas de potasio, y en ellos son súper importantes los diuréticos perdedores de potasio, como la furosemida. Pacientes que usan laxantes, ¿ya? Los laxantes aumentan al producir diarrea, aumentan la pérdida de potasio por ahí, incluso igual que los síndromes diarreicos, ¿ya? Y lo otro está el intercambio celular aumentado, que es el intercambio de protón-potasio que es el que les comentaba antes. Los pacientes que tienen alcalosis metabólica, porque tienen tanta alcalosis, el protón va a tener que salir de la célula y la forma de entrar, o sea, de que salga es ingresando por él una célula o sea, un ion de potasio. Así que va a producir una hipocalemia relativa. Entonces, ¿en qué paciente vamos a sospechar hipocalemia? Como le digo, pacientes que son usuarios de diurético en altas dosis, o sea, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es súper importante que lo piensen los pacientes, los jinetes, antes de correr, tienen que pesar ciertas cosas. Entonces, algunos jinetes tienen la mala costumbre de usar diurético con dosis altas para poder entrar por el peso a la carrera. Igual que pacientes que no le entran la ropa, los modelos que quieren o la novia que no le entra el traje de novia que se compró. Son pacientes que tienen alguna diarrea importante o algún uso de laxante. Son cosas como a grandes rasgos de lo que tenemos que pensar, ¿ya? El tratamiento de la hipocalemia, ¿ya? Hay primero varias cosas que entender. Primero, la hipocalemia, el potasio, el ion de potasio se parece al ion de magnesio. Entonces, generalmente los pacientes que tienen hipocalemia tienen también un nivel de hipomagnesemia. Por lo tanto, siempre que vean una hipocalemia, hay que tratar una hipomagnesemia sin saber los valores de magnesio, ¿ya? Porque el ion se parece en tamaño, entonces los canales pues, botan piedra donde los dos generalmente juntos. La ampolla de cloruro de potasio, perdón, la ampolla de cloruro de potasio, el 10%, trae 10 ml, y eso significa que trae 1 gramo de cloruro de potasio, porque digo de potasio. Eso significa que si ustedes lo ven, trae 13,5 mil equivalentes. Eso es en una ampolla, ¿ya? Y es súper importante que lo veamos como mil equivalentes porque las dosis están en relación a mil equivalentes. Las dosis máximas que se puede pasar por vía periférica son 20 mil equivalentes por hora. Eso podría ser alrededor de una ampolla y media. Y por alguna vía central, un acceso central, como un catéter o la dosis es de 40 mil equivalentes por hora. Por lo tanto, sabiendo esto, ustedes van a pasar la infusión, ¿ya? No importa tanto la concentración en la cual se haga, es mucho más importante la velocidad de infusión directamente, ¿ya? Hay cosas que limitan esto, es que los pacientes pueden sentir un poco de dolor, porque el cloruro de potasio es un poco irritante, por lo tanto, por eso duele, y por lo tanto a veces la infusión hay que bajarla un poco más, ¿ya? Otra vez, una receta de cocina, para que ustedes piensen un poco cómo se hace. No todas las partes lo hacen igual, esto depende un poco del lugar donde vayan a trabajar, donde se maneje. Cada uno tiene por ahí por sus gustos, pero generalmente con 4 ampollas de cloruro de potasio, más sulfato de magnesio, 2,5 gramos, esto podemos disolverlo en un suero de medio de 500 ml, ¿ya? Y eso pasar entre 4 a 6 horas por vía periférica. Eso es una forma rápida de ver cómo vamos a corregir el potasio en el paciente, ¿ya?
como les digo, esto depende del lugar, donde quieran ir, esto es para que tengan una idea de cómo se hace, ¿ya? Los libros un poco más gringos hablan de esta misma disolución en Luca, en 1000 de suero, y eso hace que parezca que es un poquito más diluido, pero en el fondo lo que importa es la velocidad de infusión de los mil equivalentes, más que la dilución como tal. Así que, como conclusiones, ya un poco hablando de estos 4 temas, como conclusiones, quiero ver qué es lo que le quede de cada cosa. Telepublicidad me interesa mucho, que entiendan que hay que preferir la vía glucosa oral cuando es posible, ¿ya? Y que no toda hipoglicemia se corrige y se da de alta, ¿ya? Eso es un error que suele pasar en algunos lugares, que se les da glucosa, se mejoran y se dan. Tienen que pensar cuál fue la causa de la hipoglicemia, primero, y además pensar en que si la hipoglicemia está en relación a hipoglicemiantes orales, esto puede quedar dando vuelta mucho más tiempo en el cuerpo y la hipoglicemia va a rebotar, ¿ya? En segundo lugar, la cetoacidosis diabética, importante que aprendan que es súper importante. Administrar volumen primero, lo primero que hay que hacer, creo que he dado suficientemente espacio para que no se olvide. Luego de eso, ver el potasio y la insulina va al último, ¿ya? Pese a que la diabetes, el tratamiento de la insulina en estos pacientes va al último. Y para la hipocalemia es importante estabilizar la membrana y bajar rápidamente el potasio. Por lo tanto, usar las medidas que son veloces en el servicio de urgencia y las otras son para más tarde, digámoslo. Y por lo tanto, y el otro lado, la hipocalemia también, me equivoqué, esto no es de la diapositiva de la hipocalemia. La hipocalemia es súper importante que sepan cómo volemizar al paciente y que lo importante son los milivalentes que se basan por hora más que la concentración en sí, ¿ya? Eso. Ahí creo que termina mi presentación. Es algo extenso, son varios temas, entonces traté de hacerlo como a lo importante, lo que tienen que saber, ¿ya? Voy a dejar de compartir para ver quiénes son los que tienen algún nivel de pregunta. Hay muchos que han hablado en el chat. A ver, ¿cuál es la utilidad del salbutamol en la hipercalemia? Ese, bueno, creo que lo conversamos ya. Sí, están hablando entre ellos. Ya, la última que dice, sí, esto, la glucosa que acompaña la insulina se administra en infusión continua o en bolo. Ambas, ligeramente la solución va a la insulina agregada al suero glucosado, y el glucosado se administra en una infusión continua rápida, digamos, rápida. No es como para hacerlo de una. La otra pregunta que hice acá, en situación diabética, primero hago manejo inicial o busco la causa y la trato. El problema de la cetosis diabética es que es patología tiempo dependiente, por eso quise dejársela como en esta revisión de patologías. Entonces, lo que te puede matar rápidamente es la acidosis, pH. Entonces, la causa, esa que es secundaria, tenemos que concentrarnos un poco en manejar al paciente inmediatamente, volemizarlo, volemizarlo, volemizarlo. Eso es lo que le va a cambiar rápidamente el pronóstico. Así que esto van de la mano, uno al lado de la otra. No puedo ser solamente uno ni tampoco la otra, pero sí hay que manejarlas juntos. ¿Ya? Darío Varas levantó la mano. ¿Cómo me dicen? Sí, profe, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Me queda la duda de en la hipercalemia, ¿cuándo pasar a diálisis? Entiendo que una hipercalemia severa ya me hace pensar en diálisis, pero ¿cómo defino refractaria? Es si no responde a tratamiento en un tiempo determinado, si no baja el potasio en algún rango determinado, y a la par para que no nos demoremos tanto, si hay alguna condición de un paciente que me haga, independiente del valor de hipercalemia, pasarlo al tiro a diálisis. No sé, por ejemplo, a lo mejor un enfermo renal crónico, pero no en etapas avanzadas, o algún enfermo o algún enfermo con que tenga algún antecedente de arritmia o algo así. O sea, dos cositas tenía duda. Ya, a ver, lo de el valor, o sea, como pensándolo, no hay un corte exacto, ya generalmente va uno al lado de la otra. Uno dice, sabes que llega un potasio 9, y estoy seguro que con las medidas hipocalemiantes el potasio 9 se lo voy a aplicar igual, pero el potasio 9 no, o sea, no va a bajar hasta el valor normal, ¿ya? Va a ser una medida de una medida momentánea hasta que llegue directamente a diálisis, ¿ya? Ese potasio 9 no va a bajar de otra manera, ¿ya?
también se considera refractario un paciente que, no sé, ponte un potasio en 7, que yo le paso salbutamol, le paso la insulina y termino y sigue estando en 7. Ese paciente yo sé que voy a seguir haciéndolo y ya no va a funcionar. El potasio es algo que tratar rápidamente, entonces no es que yo le pueda dar mucho tiempo a esto, ¿ya? Como les digo, el riesgo de arritmia es lo peor. Estos pacientes hacen arritmias graves, se mueren de estas cosas. Entonces, no es algo que yo pueda esperar, démosle 6 horas y ver qué pasa. No, esto es bien inmediato. Manejo rápidamente el nivel de potasio. Si yo estoy seguro o sé que esto va a bajar bien poco, probablemente voy a preparar la diálisis mientras tanto. Porque también la diálisis no es como que yo pesque al paciente y lo entre a diálisis directamente. Hay que preparar al paciente en diálisis, hay que conseguirse la hora, hay que instalar el catéter para diálisis, entonces como un proceso continuo, ¿ya? Y lo que tú me dices un poco de medidas que le hagan pensar rápidamente, generalmente los pacientes que se dializan son pacientes mucho más tolerantes a la hipercalemia, como son hipercalemias normales. Entonces, un paciente dialítico, una calemia de 6,5, tú dices, puede ser normal incluso en él, y siempre manejar esas calemias. En cambio, un paciente que no se dializa previamente, una falla renal que no está en diálisis, esa calemia es mucho más grave para él. Entonces, esos pacientes tiendes a pensar mucho más rápido de llevarlo a diálisis antes, sabiendo en que la respuesta no va a ser adecuada. Creo que con eso respondo a tu pregunta. No sé si hay algo más que quedamos fuera. Sí, profe, muchas gracias. Y lo otro, perdonando la ignorancia, ¿cuánto tiempo es ese que tengo que esperar en el fondo que hagan efecto las medidas de urgencia? ¿5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas? O sea, la esterilización de membrana, que es el gluconato de calcio, eso que te va a hacer inmediato. De hecho, casi mágico, que tú le estás pasando el gluconato y vas viendo cómo el electrocardiograma va cambiando. Entonces, creo que de las cosas más bonitas que hay en la medicina es ver el electrocardiograma mejorar en este caso. Pero la hipercalemia, tú le pasas la medida, a la hora, controlas y ves cómo está. Eso es la medida hipokalemiante. Son medidas, como te digo, el shift, entonces son medidas que van a durar un tiempo momentáneo, mientras después las medidas que son más de estabilización final, como el talexolate, los diuréticos, eso van a ayudarte para después. Pero esto es lo que queremos en este momento, la urgencia ahora ya, es activar el shift para que el paciente baje rápidamente el potasio. Por eso en 1 hora ya debería estar abajo. Súper. Muchas gracias, profe. Eso. ¿Alguien más? El hiperaldosteronismo produce ah, sí, lo produce más probablemente. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay más dudas? Un mensaje, ¿no? Sí, yo también creo que parece que no. Ya, pues, entonces, eso. Nos estamos viendo, que les vaya muy bien. Muchas gracias por haberme dado su tiempo. Estaremos viendo por ahí. Hasta luego. Voy a cerrar esto. Muchas gracias, profe, que le vaya bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.